Hola, empezamos con el en vivo de lectura de Carol. El día lunes serán los días de lectura, sin embargo, por esta semana han sido tanto el lunes como hoy jueves. El día lunes ya hemos leído la mitad de lo que habíamos acordado, que es de la página, bueno, del inicio hasta la página 29, y ahora continuamos con la página 30 hasta la página 59, que es hasta aquí donde veremos el día domingo ya en el Club de Lectura LGBT, en el que se pueden inscribir en el enlace de la bio, donde pueden encontrar pues justamente el enlace del formulario para posteriormente agregarles al grupo de Instagram y poder brindarles el enlace tanto del PDF para que puedan leerlo cada quien en sus casas también, como el enlace para el Google Meet, que las reuniones son los domingos a las 10 de la mañana, quincenalmente. Entonces, el día de hoy nos queda leer, si no me equivoco, desde el capítulo 4, porque habíamos leído, como dije anteriormente, hasta la página 29. Entonces voy a ir a buscar la página. Mi intención con este live es que puedan también leer el libro, ya sea en la pantalla o en modo de audio del libro también, ¿no? Que puedan pues, escucharlo mientras hacen otras cosas, quizás lavar algunas cosas, mientras salen a su cuarto, mientras se alistan para dormir, etcétera. Entonces, voy a esperar unos minutitos hasta encontrar la hoja y avisar en el chat de Instagram del Club de Lectura Virtual para que sepan que ya empezó el en vivo. Empezamos con el en vivo de lectura del Club Virtual de Lectura LGBT. En este mes estamos leyendo el libro Carol, que es un libro clásico para leer. También tiene una película que probablemente casi toda la comunidad LGBT lo ha visto porque es muy conocido. En un momento voy a verificar que todo esté acordes. Me confirman si se escucha bien, si no hay ningún problema con el audio. Me confirman que todo esté bien. Bien, entonces empezaré en vivo. Mi intención es luego poder subir esta grabación, quizás en el Google Drive o capaz a YouTube, no lo sé, veré, para que también puedan escucharlo en modo de libro. Entonces empezaré. En el primer y segundo capítulo un poco nos presentaban la situación de la personaje principal, de Teres, en la cual pues nos daban a entender que no estaba muy a gusto con su vida actual, con el trabajo en el que estaba, porque ella es escenógrafa y quiere pues desarrollarse más al respecto. Nos cuentan un poco su interacción con un señor que aparentemente no sabemos si es su pareja o si es alguien que quiere ser su pareja pero no lo es. Aún no hay como certeza de eso en el libro. Capaz quienes han visto la película lo tienen un poco más clara. Pero bueno, entonces continuaremos con el libro Carol. Capítulo 3. Roberta Walsh, empleada temporal más joven de la sección de juguetes, en medio de las prisas de media mañana se detuvo el tiempo suficiente para susurrarle a Teres: si no vendemos hoy esa maleta de $24 y 5, perdón, ¿cuánto? 95, ¿qué? Repito. Si no vendemos hoy esa maleta de $24, 95, el lunes la tendrán que rebajar y la sección perderá $2. Roberto señaló la maleta de cartón que había en el mostrador, dejó su carga de cajas grises en manos de la señora Martuzzi y salió corriendo. Al final del largo pasillo, Teres vio cómo las vendedoras le abrían paso a Roberta. Ella volaba arriba y abajo por los mostradores, de un rincón a otro de la planta, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Teres había oído que Roberta quería otro ascenso. Usaba gafas arlequinescas, color rojo, y a diferencia de las otras chicas, siempre llevaba las mangas de la bata subidas por encima de los codos. Teres la vio volar al otro lado de un pasillo y detenerse ante la señora Hendrickson con un excitado mensaje que transmitió los gestos.
La señora Hendrickson asintió de acuerdo y Roberta le tocó el hombro con familiaridad. Teres sintió una leve punzada de celos, aunque a ella no le importaba lo más mínimo, la señora Hendrickson ni siquiera le gustaba. ¿Tiene una muñeca de trapo que llore? Teres no recordaba haber visto muñecas así en el almacén, pero la mujer estaba segura de que se vendían en Frankenberg, porque las había visto anunciadas. Teres sacó otra caja del último montón que le quedaba por mirar, pero ahí tampoco había. ¿Qué buscas? Le preguntó la señora Santini con voz nasal. Estaba constipada. Una muñeca de trapo que llore, contestó Teres. Últimamente la señorita Santini había sido muy amable con ella. Teres acordó de cuando le habían robado la carne, pero esta vez la señora Santini se limitó a enarcar las cejas. Avanzó al labio inferior, rojo brillante, se encogió de los hombros y siguió su camino. De trapo, con trenzas, la señora Martucci, una italiana flaca y de pelo alborotado, miró a Teres. Que no se entere Robert, dijo la señora Martucci, echándole un vistazo a su alrededor. Que nadie se entere, pero esas muñecas están en el sótano. Oh. La sección de juguetes de arriba estaba en guerra con la sección de juguetes del sótano. La táctica era forzar al cliente a comprar en la séptima planta, en la que todo era más caro. Teres le dijo a la mujer que aquellas muñecas se vendían en el sótano. Intenta vender esto hoy, le dijo la señora Davis cautelosa, y tamborileó con uñas rojas sobre las gastadas maletas, imitación de piel de cocodrilo. Teres asintió con la cabeza. ¿Tiene muñecas con las piernas rígidas? Una que se sostiene de pie. Teres miró a la mujer de mediana edad, cuyas muletas le empujaban los hombros hacia arriba. Tenía una cara distinta de todas las demás caras que había al otro lado del mostrador. Parecía amable, con una expresión de seguridad en los ojos, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Esta es un poco grande comparada con la que yo buscaba, dijo la mujer cuando Teres le enseñó una muñeca. Lo siento, ¿no tiene una más pequeña? Creo que sí, dijo Teres. Teres se alejó un poco más por el pasillo y se dio cuenta de que la mujer seguía con sus muletas. La seguía con sus muletas, evitando la presión de la gente que había junto al mostrador, como para ayudar a Teres cuando volviera con la muñeca. De pronto, Teres quería tomarse todas las molestias, quería encontrar exactamente la muñeca que la mujer estaba buscando. Pero la siguiente muñeca tampoco era la apropiada, no tenía el pelo de verdad. Teres buscó en otra parte y encontró la misma muñeca con pelo de verdad. Incluso lloraba al inclinarla. Era exactamente lo que quería aquella mujer. Teres recortó cuidadosamente la muñeca sobre el papel de seda de una caja nueva. Es perfecta, repetía la mujer. Se la voy a mandar a una amiga mía que es enfermera en Australia. Se graduó conmigo en la escuela de enfermería y ha hecho un pequeño uniforme como el nuestro para vestir a la muñeca. Muchísimas gracias. Le deseo una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!, contestó Terry sonriendo. Era la primera vez que oía a un cliente felicitarle la Navidad. ¿He hecho ya su turno de descanso, señorita Belibet?, le preguntó la señora Hendrickson, con un tono tan agudo que casi parecía un reproche. Teres no había descansado aún. Cogió su agenda y la novela que estaba leyendo del estante que había bajo el mostrador de envolver. La novela era el retrato del artista adolescente, de Joyce, porque Richard estaba ansioso porque lo leyera. ¿Cómo podía alguien querer a Gertrude Stein sin haber leído algo de Joyce? Decía Richard. Él no lo entendía. Ella se sentía un tanto inferior cuando Richard le hablaba de libros. Había hojeado todas las estanterías del colegio y ahora se daba cuenta de que la biblioteca reunida por la Orden de Santa Margarita distaba mucho de ser católica e incluía libros tan inesperados como Gertrude Stein. El vestíbulo de la habitación de descanso de los empleados estaba bloqueado por enormes carros de reparto con montones altísimos de cajas. Terry esperó para pasar. «Muñeca», le gritó uno de los mozos de reparto. Terry sonrió levemente porque era una tontería. Incluso abajo, en el guardarropa del sótano, le gritaban «muñeca» cuando pasaba por ahí por la mañana o por la noche. «Muñeca, ¿me esperas a mí?», bramó de nuevo la voz ruda y nerviosa por encima del estrépito y los golpes de los carros. Ella se abrió paso y esquivó un carro que se precipitaba hacia ella con un empleado delante. «Aquí no se fuma», exclamó una voz masculina, una voz gruñona digna de un ejecutivo. Y las chicas que habían delante de Teres y que habían encendido cigarrillos echaron el humo ostentosamente y corrieron en voz alta justo antes de refugiarse en la sala de mujeres. ¿Quién se cree él? ¿El señor Frankenberg? «Yujú, muñeca, muñeca, que me pierdes». Un carro de reparto se deslizó frente a ella y su pierna chocó contra el borde metálico. Siguió andando sin mirársela, aunque ya sentía el dolor fluyendo como una lenta explosión. Pasó por entre distintos y caóticos sonidos de voces femeninas, mezcladas, siluetas de mujeres y olor a desinfectante. La sangre le resbalaba hasta el zapato, y se le había hecho un desgarrón en la media. Se alisó la piel levantada y al sentirse mareada se apoyó contra la pared y se agarró de la tubería.
Se quedó allí unos segundos, escuchando la confusión de voces entre las chicas que había frente al espejo. Luego humedeció papel higiénico y se limpió hasta la mancha roja desapareció de su media, pero la sangre seguía fluyendo. Estoy bien, gracias, le dijo una chica que se inclinó un momento hacia ella, y la chica se alejó. Lo único que podía hacer era comprar una compresa de la máquina expendedora. Cogió un poco de algodón que llevaba adentro y se lo sujetó a la pierna con grasa. Ya era hora de volver al mostrador. Sus ojos se encontraron en el mismo instante cuando Teres levantó la vista de la caja que estaba abriendo. Y la mujer volteó la cabeza, mirando directamente hacia Teres. Era alta y rubia, y su esbelta y grácil figura iba envuelta en un amplio abrigo de piel que mantenía abierto con una mano puesta en la cintura. Tenía los ojos grises, incoloros pero dominantes como la luz o el fuego. Atrapada por aquellos ojos, Teres no podía apartar la mirada. Oyó que el cliente que tenía enfrente le repetía una pregunta, pero ella siguió muda. La mujer también miraba a Teres, con la expresión preocupada. Parecía que una parte de su mente estuviera pensando en lo que iba a comprar allí. Y aunque hubieran muchas otras empleadas, Teres sabía que se dirigía a ella. Luego la vio alcanzar lentamente hacia el mostrador y el corazón le dio un vuelco recuperando el ritmo. Sintió como le ardía la cara mientras la mujer se acercaba más y más. ¿Puede enseñarme una de esas maletas? Le preguntó la mujer, inclinándose sobre el mostrador y mirando a través de la superficie acristalada. La deteriorada maleta estaba solo unos centímetros. Tere se dio la vuelta y cogió una caja del final de una pila, una caja que nunca sabía ver. Cuando se levantó, la mujer le estaba mirando con ojos serenos grises. Teres no lograba apartar la vista de ellos, pero tampoco podía mirarlos abiertamente. Esa es la que me gusta, pero supongo que no puedo comprarla, ¿o sí? Dijo señalando la maleta marrón que había en el escaparate detrás de Teres. Tenía las cejas rubias y subrayaban la curva de su frente. Teres pensó que su boca era tan sagaz como sus ojos, que su voz era como un abrigo, rica y suave, y que de algún modo parecía llena de secretos. Sí, contestó Teres. Volvió al almacén a buscar la llave. Estaba colgada en un clavo que había detrás de la puerta, y solo la señora Hendrickson estaba autorizada a cogerla. La señora Davis la vio y se quedó boquiabierta, pero Teres le dijo, la necesito, y salió. Abrió el escaparate, sacó la maleta y la puso sobre el mostrador. ¿Me vende la que está en exposición? Sonrió como si lo entendiera. Les dará un ataque, ¿no? Añadió con indiferencia, apoyando los codos en el mostrador para estudiar el contenido de la maleta. Da igual, dijo Teres. Está bien, esa me gusta. Pagaré contra reembolso. ¿Y los vestidos van con la maleta? En la tapa de la maleta habían unos vestiditos envueltos en celofán y llevaban la etiqueta del precio pegada encima. No, van aparte, dijo Teres. Si quiere vestidos de muñecas, son mucho mejores los de la sección de vestuarios de muñecas que hay al otro lado del pasillo. Ah, ¿podrá llegar eso a Nueva Jersey antes de Navidad? Sí, llegará el lunes. Si no llegaba, pensó en Teres, lo entregaría ella personalmente. Señora HFR, dijo la suave y nítida voz. Teres empezó a notarlo en el impreso verde de pago contra reembolso, como un secreto que nunca olvidaría. Fueron apareciendo bajo la punta del bolígrafo el nombre, la dirección y la ciudad, algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. No habrá ningún error, ¿verdad? Preguntó la mujer. Tal vez percibió su perfume por primera vez, y en lugar de contestar, se limitó a negar con la cabeza. Bajó la vista hacia la hoja en la que añadía concienzudamente las cifras necesarias, y deseó con todas sus fuerzas, que la mujer continuara hablando y le dijera, ¿te alegras de haberme conocido? ¿Por qué no nos volvemos a ver? ¿Por qué no comemos juntas hoy? Su voz era tan indiferente que podría haberlo dicho sin el menor problema. Pero no hubo nada después del, ¿verdad? Nada que aliviara la vergüenza de haber sido reconocida como una vendedora novata, contratada para las aglomeraciones de Navidad, inexperta y susceptible de cometer errores. Teres le pasó la nota para que la firmara. La mujer cogió sus guantes del mostrador, se dio vuelta y empezó a alejarse lentamente. Teres vio cómo la distancia se hacía cada vez más grande, por debajo del abrigo de piel, asomando sus tobillos blancos y delgados. Llevaba unos sencillos zapatos de piel de tacón. ¿Es un pago contra reembolso? Teres miró la fea e inexpresiva cara de la señora Hendrickson. Sí, señora Hendrickson. ¿No sabe que tiene que entregar al cliente el recorte inferior de la hoja? ¿Cómo cree que podía reclamar la compra? ¿Dónde está su cliente? ¿Puede ir a buscarla? Sí. Estaba solo un par de metros, al otro lado del pasillo, en la sección de vestidos de muñecas.
Terry dudó un momento, con el impreso verde en la mano. Luego rodeó el mostrador y se obligó a avanzar llevando la hoja extendida, porque de pronto se sentía avergonzada con su aspecto, con la vieja falda azul y la camisa de algodón. El que repartía las batas verdes se había olvidado de ella, y los zapatos humillantes bajos, y aquella horrible venda que ya debía de estar totalmente llena de sangre. Tenía que haberle entregado esto, dijo, dejando el mísero trozo de papel junto a la mano de la mujer y luego se dio la vuelta. Otra vez tras su mostrador, Teres miró las cajas apiladas y se puso a resolverlas, como si estuviera buscando algo. Esperó que la mujer acabase en el otro mostrador y se fuera. Era consciente con horror de los momentos que pasaban, como si formara parte de un tiempo irrevocable, una felicidad irrevocable, porque en aquellos últimos segundos ella podía volverse y ver una vez más la cara que nunca volvería a ver. También tenía una vaga conciencia, sintiendo un horror muy distinto de las viejas e incesantes voces de los clientes, que reclamaban atención en el mostrador, llamándola, y del bajo murmurante zumbido del trenecito, el torbellino que se acercaba y la separaba de la mujer, es decir, el juguete que estaba en el medio, el juguete grande que estaba en el medio de toda la sala de juguetes. Pero cuando el fin se volvió, miró directamente a los ojos grises. La mujer se acercaba a ella, como si tiempo hubiera retrocedido, y se inclinaba otra vez sobre el mostrador. Señalaba una muñeca y pedía que se la enseñara. Tara escogió la muñeca y la dejó brusca y ruidosamente sobre el mostrador de cristal. La mujer la miró. Parece irrompible, dijo. Terry sonrió. También me la llevo, dijo con su tranquila y pausada voz, que creaba un ramazo de silencio entre del tumulto que la rodeaba. Volvió a darle su nombre y su dirección, y Terry la apuntó lentamente mientras leía en sus labios, como si no se lo supiera de memoria. ¿Seguro que llegará antes de Navidad? Llegará el lunes como muy tarde, 2 días antes de Navidad, dijo Teresa. Muy bien, no quiero ponerla nerviosa. Teresa apretó el nudo del cordel con el que había rodeado la caja de las muñecas. Misteriosamente, el nudo se deshizo. Oh no, dijo con una vergüenza tal que le hizo sentirse indefensa y volvió a atarla bajo la mirada de la mujer. Es un trabajo horrible, ¿verdad? Sí. Teresa dobló el impreso de pago contra reembolso y lo grapó sobre el cordel blanco. Perdone mis quejas. Teresa la miró y otra vez le volvió a dar la sensación de que la conocía de algo, de que la mujer estaba a punto de darse a conocer y que las dos se reirían y comprenderían. Tampoco se ha quejado tanto, pero no se preocupe. Tampoco se ha quejado tanto, pero no se preocupe, llegará a tiempo. Teresa miró al otro lado del pasillo, hacia el sitio donde la mujer había estado antes, y vio que el trozo de papel verde seguía sobre el mostrador. Pero en serio, tiene que conservar el resguardo. Sus ojos volvieron a cambiar con la sonrisa, resplandeciendo con un fuego gris e incoloro que Teresa casi conocía y podía identificar. Siempre los pierdo, pero siempre consigo recoger las cosas igualmente. Se inclinó para firmar el segundo resguardo. Teresa lo observó mientras se alejaba con un paso tan lento como al acercarse. La vio mirar a otro mostrador y golpearse en 2 o 3 veces la palma de la mano con los guantes negros. Luego desapareció en uno de los ascensores. Ted se volvió hacia el siguiente cliente. Trabajaba con paciencia infinita, pero las cifras que notaba en las hojas de venta vacilaban en los extremos. El bolígrafo le temblaba espasmódicamente. Fue al despacho del señor Logan y le pareció que tardaba siglos, pero al mirar el reloj vio que solo habían pasado 15 minutos. Ya era la hora de lavarse las manos para ir a comer. Se quedó allí de pie, rígida, secándose las manos en la toalla, sintiéndose ajena a todo y a todos, aislada. El señor Logan le preguntó si quería seguir después de Navidades, porque tenía un puesto para ella en el piso de abajo, en el departamento de perfumería. Y ella le contestó que no. A media tarde bajó a la primera planta y compró una tarjeta de Navidad en la sección de tarjetas de felicitaciones. No era muy especial, pero al menos era sencilla en sobre azul y dorado. Se quedó con la pluma pegada a la tarjeta pensando qué escribir. Usted es magnífica, o incluso la quiero, y por fin escribió muy deprisa algo dolorosamente torpe e impersonal, con un recuerdo muy especial de Frank Camber. Y en lugar de firma puso su número, 645A. Después bajó a la oficina de correos, que estaba en el sótano, y dudó ante el buzón. Como tenía la carta aún sujeta, pero ya dentro de la ranura, se puso nerviosa. ¿Qué pasaría? De todas maneras, iba a dejar los almacenes al cabo de unos días. ¿Qué le importaría a la señora H.F.R.? Perdón, ¿qué le importaría a la señora H.F.R.?
Sus cejas rubias se encarnarían quizás levemente, y miraría la tarjeta un momento. Luego la olvidaría. Teres la dejó caer dentro del buzón. Camino de casa, se le ocurrió una idea para una escenografía. El interior era una casa más que profunda que ancha, con una especie de núcleo en el centro de cuyos lados saldrían habitaciones. Quería empezar a hacer la maqueta aquella misma noche, pero al final solo hizo un esbozo a lápiz. Quería ver a alguien que no fuera Richard, ni Jack o Alice Kelly, la vecina de abajo. Quizá a Stella Overton, la escenógrafa a la que había conocido cuando llegó a Nueva York. Se dio cuenta de que no la había visto desde la fiesta que diera antes de dejar el otro apartamento. Stella era una de las personas cuyo paradero ignoraba. Teres iba a bajar al vestíbulo a llamar por teléfono cuando oyó unos timbrazos cortos y rápidos que significaban que había llamada para ella. Gracias, le dijo Teres a la señora Osborne. Era la habitual llamada de Richard alrededor de las 9. Quería saber si la noche siguiente le gustaría ir al cine. Era una película que ponían en el Sutton y aún no habían visto. Teres le dijo que no tenía nada planeado, pero que quería acabar una funda de almohadón. Alice Kelly le había dicho que esa noche podría pasar por su casa y usar la máquina de coser, que además tenía que lavarse el cabello. La otra esa noche y queda mañana conmigo, le propuso Richard. Es muy tarde, no puedo dormir con el pelo mojado. Yo te las lavaré mañana por la noche. No usaremos la bañera, solo un par de cubos. Será mejor que no, dijo ella sonriendo. Una vez que Richard le lavó el pelo, ella se cayó dentro de la bañera. Richard había empezado a imitar el grifo de la bañera con gorgoritos y contorsiones, y ella se rió tanto que perdió de pie y se cayó. Bueno, entonces, ¿qué te parece ir el sábado a ver una exposición? Pero el sábado es el día que trabajo hasta las 9, no puedo salir hasta las 9:30. Ah, bueno. Me quedaré por la escuela y nos encontraremos en la esquina hacia las 9:30, 44 y quinta, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna novedad hoy? No. ¿Y tú? No, mañana iré a ver lo de las reservas de los billetes de barco. Te llamaré por la noche. Al final, Teres no llamó a Estela. Al día siguiente era viernes, el último viernes antes de Navidad, y el día más ajetreado para Teres desde que trabajaba en Frankenberg, aunque todo el mundo comentaba que el día siguiente sería aún peor. La gente se apretaba peligrosamente contra los mostradores acristalados. Los clientes que habían empezado a atender eran arrastrados y se perdían en la corriente pegajosa que llenaba el pasillo. Era imposible imaginar que cupiera nadie más en la planta, pero los ascensores seguían subiendo a más y más gente. No entiendo por qué no cierran las puertas de abajo, le comentó Teresa a la señora Martucci mientras ambas se inclinaban junto a un estante del almacén. ¿Qué? Contestó la señora Martucci incapaz de oír. Señorita Bellivet, gritó alguien y sopló en un silbato. Es la señora Hendrickson, a quien el día utilizaba un silbato para atraer la atención. Teresa se abrió camino hacia ella entre las empleadas y las cajas vacías que se amontonaban en el suelo. La llamaba al teléfono. Le llama al teléfono, le dijo la señora Hendrickson, no, señalando el aparato que había sobre el mostrador de envolver. Tess hizo un gesto de impotencia que la señora Hendrickson no pudo ver. En aquel momento era imposible oír nada por un teléfono, y sabía que probablemente sería Richard en plan gracioso. Ya había llamado una vez. Diga, contestó. Hola, ¿es usted la empleada 645A, Teres Bellier? Dijo la voz del operador entre chasquidos y zumbidos. Hable. Diga, repitió, y apenas oyó la respuesta. Se llevó el teléfono hacia el pequeño almacén que había a unos pocos metros. El cable no llegaba y tuvo que agacharse. Diga. Hola, dijo la voz. Bueno, quería darle las gracias por su tarjeta de Navidad. Ah, usted es la señora Ayres, dijo ella. ¿La envió usted, o no? Sí, dijo Teresa, súbitamente rígida por la culpa, como si lo hubieran descubierto cometiendo un crimen. Cerró los ojos y retorció el cable. Veía aquellos ojos risueños e inteligentes como los había visto el día anterior. Siento haberle molestado, dijo mecánicamente en el tono con el que solía hablar con los clientes. La mujer se echó a reír. Es muy divertido, dijo con soltura, y Taras percibió en su voz la misma nota que había escuchado el día antes y que tanto le había gustado y sonrió. ¿Sí? ¿Por qué? Usted debe ser la chica de la sección de juguetes. Sí, dijo Teres. Fue muy amable por su parte enviarme la tarjeta, dijo la mujer cortésmente. Entonces Teres lo comprendió. Ella había pensado que quizás la tarjeta fuera de un hombre, algún otro empleado que la habría atendido. Fue muy agradable atenderla, dijo Teres. ¿Sí? ¿Por qué? Dijo. Tal vez estuviera burlando de Teres. Bueno, como es Navidad, pero yo leí y me emocioné. ¿Sí? ¿Por qué? Dijo. Tal vez estuviera burlando de Teres. Bueno, como es Navidad, ¿por qué no quedamos al menos para tomar un café o beber algo? Se abrió la puerta, una chica irrumpió en la habitación y se quedó de pie frente a ella. Teres retrocedió. Sí, me encantaría. ¿Cuándo? Preguntó la mujer. Yo iré a Nueva York mañana por la mañana.
¿Por qué no quedamos para comer? ¿Mañana tiene tiempo? Claro, tengo una hora, de 12 a 1, dijo Teresa, mirándole los pies a la chica que tenía adelante, como unos mocasines dados de sí. Le veía los gruesos tobillos y las pantorrillas envueltos en calcetines escoceses, moviéndose como patas de elefante. Quedamos abajo en la puerta de la calle 34 a las 12. De acuerdo, Pero recordó de pronto que el día siguiente debía entrar a la 1 en punto. Tenía toda la mañana libre. Levantó el brazo para protegerse de la avalancha de cajas que la chica de frente había tirado de la estantería. Y la propia chica también trastabilló hacia ella. Oiga, gritó por encima del ruido de las cajas. Perdón, gritó irritada la señora Zabriskie y cerró la puerta. Oiga, repitió Ternes, la comunicación se había cortado. No, justo cuando pudieran. Ya. Hola, dijo la mujer sonriendo. Capítulo 4. A ver, me tomaré un descanso para tomar agüita y sigo con el capítulo 4. Bien, Bien, ahora ahora continúo continúo con el con el capítulo capítulo 4. Yo 4. creo Yo que creo ya que se ya está se está poniendo poniendo interesante. interesante. Ya Ya vemos vemos cómo cómo va va avanzando la avanzando la historia. historia. Entonces, Entonces, capítulo capítulo 4. 4. Hola, Hola, dijo la dijo la mujer mujer sonriendo. sonriendo. Hola, Hola, ¿qué te ¿qué te pasa? pasa? Nada, Nada, contestó. contestó. Por lo Por lo menos la menos la mujer la mujer la había había reconocido, reconocido, pensó pensó Terry. Terry. ¿Tienes algún ¿Tienes algún restaurante restaurante favorito? Le favorito? Le preguntó la preguntó la mujer en la mujer en la acera. acera. No, No, le le gustaría uno gustaría uno tranquilo, pero tranquilo, no lo pero no lo encontraremos en encontraremos en este este barrio. barrio. ¿Te da ¿Te da tiempo ir a tiempo ir a zona zona este? este? No, te No, da te da tiempo, solo tiempo, solo tienes tienes una una hora. hora. Creo que conozco un Que está sitio en que la está en la calle a un calle a par un de par de manzanas manzanas hacia el y lo oeste. oeste. ¿Crees que te ¿Crees que dará te dará tiempo? Sí, tiempo? Sí, seguro. seguro. Ya eran Ya las eran las 2 y 2 y cuarto. cuarto. Teresa Él sabía que sabía que llegaría llegaría muy muy tarde, tarde, pero no le pero no le importó. importó. Gay, Gay, entonces entonces aquí ya aquí se ya se están están viendo, ¿no? viendo, Ya ¿no? Ya llegó el llegó día el en el que día se en están el que están acordando y acordando se y han se de han de... No se No se molestaron en molestaron en hablar por hablar el por el camino. camino. De vez De en vez en cuando las cuando las multitudes los multitudes las separaban. separaban. En En una una ocasión la ocasión la mujer miró mujer a miró a Teresa, Teresa, sonriendo sonriendo desde el desde otro el otro lado lado de una carretilla de mano llena de llena de vestidos. vestidos. Entraron en un Entraron en un restaurante restaurante con con vigas de vigas de madera y madera y manteles manteles blancos. blancos. Estaba Estaba prodigiosamente prodigiosamente tranquilo y tranquilo y medio medio vacío. vacío. Se Se sentaron en sentaron un en un gran gran reservado de reservado de madera y madera la y la mujer mujer pidió un pidió un old Old fashioned Fashioned sin sin azúcar. azúcar. E E invitó a invitó a Teresa a Teresa a beber beber uno uno o un o un jerez. jerez. Y Y como como Teresa Teresa dudaba, dudaba, pidió pidió ella ella y y despidió al despidió al camarero. camarero. Se Se quitó el quitó el sombrero y se sombrero y se pasó los pasó los dedos por dedos el por el pelo. pelo y Miró a miró a Teresa. Teresa. ¿Cómo se te ¿Cómo se te ocurrió la ocurrió la fantástica fantástica idea de idea de mandarme una mandarme una tarjeta de tarjeta de Navidad? Navidad? Me Me acordaba de acordaba de usted, usted, dijo dijo Teresa. Teresa. Miró los Miró los pequeños pequeños pendientes de pendientes de perlas que perlas no que no parecían más parecían más caros que el caros que el pelo pelo o sus o sus ojos. ojos. Teres Teres pensó que era pensó que era hermosa, hermosa, aunque en aunque en aquel aquel momento su momento su rostro rostro era era solo solo un un borrón, borrón, porque no se porque no se atrevía a atrevía a mirarla mirarla directamente. directamente. La La mujer mujer sacó sacó algo de algo su de su bolso, bolso, un un lápiz lápiz de de labios y labios una y una polvera. polvera. Teres miró Terry la giró la funda del funda del lápiz de lápiz de labios, labios, dorada dorada como una como una joya y en joya y en forma de forma de cofre. cofre. Le hubiera Le hubiera gustado gustado mirarle la mirarle la boca, pero boca, pero aquellos aquellos ojos ojos grises que grises que resplandecían resplandecían como el como el fuego le fuego le hicieron hicieron desistir. desistir. No No llevas llevas mucho mucho tiempo tiempo trabajando trabajando ahí, ahí, ¿verdad? ¿verdad? No, No, solo dos solo dos semanas. semanas. Y Y probablemente no probablemente te no te quedará quedará mucho mucho tiempo. tiempo. Le ofreció Le un ofreció un cigarrillo a cigarrillo a Teresa. Terry. Teresa Terry aceptó. aceptó. No, 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 nada, nada, tu tu trabajo. trabajo.
Se inclinó hacia el mechero que le tendía la delgada mano moteada de pecas y con las uñas rojas y ovales. ¿Y mandas postales a menudo? ¿Postales? ¿Postales? Bueno, Bueno, tarjetas de tarjetas de Navidad, Navidad, sonrió. sonrió. Claro que Creo no, que no, dijo dijo Teresa. Teresa. Bueno, Bueno, por por Navidad. Navidad. Hizo Hizo chocar el chocar el vaso de vaso de Teresa con Teresa el con el suyo suyo y y bebió. bebió. Estaba Estaba brindando. brindando. ¿Dónde ¿Dónde vives? vives? En En Manhattan. Manhattan. Teresa se Teresa lo se lo dijo en dijo la en la calle calle 63. Le 63. Le explicó que explicó sus que sus padres padres habían habían muerto. muerto. Ella Ella llevaba llevaba 2 dos años años viviendo en viviendo en Nueva Nueva York York y y antes antes había ido había al ido al colegio de colegio de Nueva Nueva Jersey. Jersey. Teres Teres no no le le dijo que el dijo que el colegio era colegio era medio medio religioso, religioso, episcopalista. episcopalista. No No mencionó a la mencionó a la hermana hermana Alice, a Alice, la a que la que adoraba adoraba y y a en quien la que pensaba a pensaba a menudo con menudo sus con sus válidos pálidos ojos ojos azules, su azules, su horrible horrible nariz y nariz su y su firmeza. firmeza. Porque Porque desde la desde la mañana del mañana día del día anterior anterior su su mente mente había había proyectado proyectado muy muy lejos a la lejos a la hermana hermana Alice, Alice, a a kilómetros de la kilómetros de la mujer que mujer se que se sentaba sentaba frente a frente ella. a ella. ¿Ya qué ¿Ya te qué te dedicas tu dedicas tu tiempo tiempo libre? libre? El La lámpara que lámpara que había en había la en la mesa mesa volvía sus volvía ojos sus ojos plateados de un plateados de un fulgor fulgor acuoso. acuoso. Incluso la Incluso la perla que perla que pendía del pendía del lóbulo de lóbulo su de su oreja oreja parecía parecía algo algo vivo, vivo, como una como una gota de gota de agua agua capaz de capaz de desvanecerse desvanecerse con un leve leve roce. roce. Bueno, Bueno, debía debía decirle que decirle que solía solía trabajar en trabajar en maquetas maquetas escenográficas. escenográficas. A A veces veces dibujaba y dibujaba y pintaba pintaba pequeñas pequeñas esculturas esculturas como como cabezas de cabezas de gato y gato y figuritas que figuritas que colocaban en colocaban sus en sus decorados de decorados de ballet. ballet. Pero lo que Pero lo más que le más le gustaba gustaba eran era dar dar largos largos paseos paseos hacia hacia ninguna ninguna parte. parte. Por lo que más le gustaba, Lo que lo más le que más le gustaba gustaba era era soñar. soñar. Debía Debía hablarle de hablarle de todo todo aquello. aquello. Teresa Teresa sintió sintió que no que no hacía hacía falta que falta se lo que se lo dijera. dijera. Sintió que Sintió los que los ojos de la ojos de la mujer no mujer no podían podían mirar sin mirar sin comprenderlo comprenderlo todo. todo. Tomó un Tomó un poco más poco de su más de su bebida y le bebida y le gustó. gustó. Pensó Pensó que que era era como si como si estuviera estuviera viviendo viviendo aquella aquella mujer mujer fuerte y fuerte y maravillosa. maravillosa. La La mujer mujer hizo un hizo un gesto al gesto al camarero y camarero y describieron describieron otras dos otras dos bebidas. bebidas. ¿Me ¿Me gusta? gusta? ¿El qué? ¿El qué? Preguntó Preguntó Teresa. Teresa. Me gusta Me que gusta que alguien me alguien me envíe envíe una una tarjeta de tarjeta de Navidad, Navidad alguien a que no alguien que no conozco. conozco. Así Así deberían ser deberían las ser las cosas de cosas de Navidad. Y Navidad. este Y año este me año me gusta gusta aún aún más. más. Me Me alegro, alegro, dijo dijo Teresa. Teres, Pregunta, no sé si preguntando si hablaría en hablaría en serio. serio. Oh my Oh God, my god, ya. ya. Eres una Eres una chica muy chica muy guapa, guapa, dijo, y dijo, muy y muy sensible, sensible, ¿verdad? ¿verdad? Teres Teres pensó que le pensó que había le había dicho que dicho era que era guapa guapa con con tono tono altura, altura, como si como si estuviera estuviera refiriéndose a refiriéndose una a una muñeca. muñeca. Yo Yo creo que creo usted que es usted es magnífica, le magnífica, dijo le dijo Teres, Teres, con el con el valor que le valor que le daba la daba la segunda segunda copa, sin copa, sin importarle importarle cómo cómo sonaría, sonaría, porque porque sabía que sabía de que de todas todas maneras maneras aquella aquella mujer mujer acabaría acabaría sabiéndolo. sabiéndolo. Ella echó Ella la echó la cabeza hacia cabeza hacia atrás y atrás se y se rió. rió. Su Su risa era un risa era un sonido sonido más más hermoso que hermoso la que la música. música. Le Le dibujaba dibujaba leves leves arrugas en arrugas los en los extremos de extremos de los los ojos ojos mientras mientras fruncían fruncía los los labios labios rojos rojos para para aspirar aspirar el el humo de humo su de su cigarro. cigarro. Contempló un Contempló un momento a momento a Teres, Teres, con los con los codos sobre codos la sobre la mesa mesa y la y la barbilla. barbilla. A A ver, me ver, me están están diciendo diciendo que se que se escucha escucha mal. mal. Veamos. Veamos. Ya, ay, no puede ser, estuve leyendo y estuve escuchándose con eco todo el rato. Me parece que ya, a ver si me pueden confirmar. Uy, no sé si vuelvo a leer o cómo. Justo las partes más interesantes. Confírmame, porfa, si ya se escucha bien o no. Ya, entonces asumo que ya se escucha bien. Ya, muy bien. Pucha, que justo, ay, tantas cosas pasaron ahora. Ay, tanto. Ya. Bueno, en lo que va del capítulo, ya llegó el día en donde Teres y la mujer se están conociendo, están saliendo, porque pues en el capítulo anterior había quedado en que la señora la llamó para decirle como que "Hey, gracias por la postal de Navidad". La chica Teres le dijo como que nada, ahí nerviosa, y la señora le invitó a ir a un café a comer, no sé. Ella dijo que sí. Acá es también relevante que cuando Richard la invitó, ella dijo como que, uy, no puedo, trabajo a esta hora, uy, no puedo porque lo otro. Pero al final, cuando la señora le dijo, ¿tienes tiempo? No sé qué, ella sí, inmediatamente, sí, mi almuerzo, tal, a tal hora, ¿no? O sea, para la señora sí tuvo tiempo. Y es relevante porque creo que ya nos están diciendo, bueno, ya nos lo han dicho hace rato, ¿no? Pero aquí también, como pues el interés que tiene Teres por la señora y no tanto por Rachel, que también ya había quedado claro en los primeros capítulos, ¿no? Bien, entonces aquí están cenando, o bueno, perdón, comiendo algo, no sé exactamente qué, porque es una cosa que no conozco, pero bueno, creo que es como una especie de café o licor, no lo sé. Ah, licor, licor, sí. Y entonces la señora agradeció por la tarjeta de Navidad, la chica también, la chica dijo que ok, ¿no? Y luego la señora le dijo que era linda y ella dijo que pensaba que la señora era maravillosa y así empezaron a hablar.
Le contó sobre dónde vivía, sobre qué era, no le mencionó lo del colegio religioso, asumo que porque sus ideas ahorita no eran muy religiosas, estaban llenas al otro lado, entonces, pues, ajá, no quiso decirle. Y bueno, cuando le preguntaron qué estaba estudiando, qué estaba haciendo en sus tiempos libres, ella dudó mucho de qué decirle y qué no. Pero acá justamente pasó, ¿no? Que es lo que dije, decidieron más mi vida, la señora dijo, era una chica muy guapa, dijo, y muy sensible, ¿verdad? Teres pensó que le había dicho que era guapa con tanta soltura como si estuviera refiriéndose a una muñeca. Yo creo que es usted magnífica, le dijo Teres, con el valor que le daba la segunda copa, sin importarle cómo sonaría, porque sabía que de todas maneras aquella mujer acabaría sabiendo. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Su risa era un sonido más hermoso que la música. Le dibujaba leves arrugas en los extremos de los ojos mientras fruncía los labios rojos para aspirar el humo del cigarrillo. Contempló un momento a Teresa sobre los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en la mano que sostenía el cigarrillo. ¿Te trae recuerdos de la película o otra cosa? De que este libro de Carol también tiene una película. Bien, entonces contempló un momento a Teresa con los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en la mesa que sostenía el cigarro. La distancia que separaba la cintura de su traje negro y ajustado y sus anchos hombros era larga. Y luego su rubia cabeza con el fino y rebelde pelo peinado hacia atrás. Tendría unos 30 o 32, pensó Teres, y su hija, la que le había comprado la maleta y la muñeca, tendría quizás 6 u 8. Teres podía imaginarse a la niña, con el pelo rubio, el rostro dorado y finito, el cuerpo delgado y bien proporcionado, y siempre jugando. Pero el rostro de la niña, a diferencia de la mujer, de delgadas mejillas, con una forma compacta que parecía casi nórdica, se le parecía vago e indefinido. Y el marido, Teres ni siquiera podía imaginarse. Estoy segura de que pensó que había sido un hombre el que le había mandado la tarjeta de Navidad, dijo Teres. Uh, pues sí, contestó ella con una sonrisa. Pensé que podía haber sido un empleado de la sección de esquí. Lo siento, dijo Teres. Pero si estoy encantada, se recostó en el asiento del reservado. Dudo mucho que me hubiera ido a comer con él. De verdad, estoy encantada. Otra vez le llegó a Teres el levemente dulce olor de su perfume. Un olor que le sugería una seda verde oscura, que parecía propio de ella, como el aroma de una flor especial. Teres se inclinó para acercarse más al olor, con la vista baja posada en su vaso. Le hubiera gustado apartar la mesa y echarse en sus brazos, entrar la nariz en el pañuelo verde y oro que rodeaba su cuello. Una vez más, sus manos se rozaron por el dorso de la mesa, y Terence sintió que aquella parte de su piel revivía y casi ardía. Terence no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero era así. La miró, y ella había vuelto el rostro ligeramente, y otra vez tuvo la sensación de conocerla de algo. Y también supo que no podía tomar en serio aquella sensación. Nunca había visto a aquella mujer. Si lo hubiera visto, ¿habría podido olvidarla? En el silencio, Terry sintió que las dos esperaban que la otra hablase, aunque el silencio aún no era embarazoso. Llegaron sus platos. Era una humeante crema de espinacas con un huevo encima y olía a mantequilla. ¿Cómo es que vives sola?, le preguntó la mujer, y antes de darse cuenta, Terry ya le había contado su vida. Pero sin caer en aburridos detalles, en 6 frases, como si le importase tan poco como una historia que hubiera leído en alguna parte. ¿Y qué importaban los hechos después de todo? ¿Qué importaba si su madre era francesa, inglesa o húngara? ¿O si su padre habría sido un pintor irlandés o un abogado checo? ¿Si había tenido éxito o no? ¿O si su madre la había presentado al colegio de la Orden de Santa Margarita como una criatura difícil y llorona? ¿O como una niña de 8 años igualmente difícil y melancólica? ¿Qué importaba si había sido feliz allí? Porque en ese momento era feliz. Su vida empezaba aquel día. No necesitaba padres ni pasado. ¿Hay algo más aburrido que la historia del pasado?, dijo Terry sonriendo. Quizás su futuro sin historia, respondió la mujer. Terry no se paró a pensarlo. Era de verdad. Todavía sonreía, como si acabara de aprender a sonreír y no supiera cómo parar. La mujer sonrió también, divertida. Terry pensó que quizás estuviera riendo de ella. ¿Qué clase de nombre es Valivet?, le preguntó. Es checo, transformado, explicó Terry con torpeza. Originalmente, es muy original. ¿Y usted cómo se llama?, preguntó Terry. Su nombre de pila. Mi nombre, Carol. Por favor, nunca me llames. No me llames nunca Carol. Y a mí nunca me llame Tiris, dice, dijo
Terence, pronunciando la T exageradamente. ¿Cómo te gusta pronunciarlo? Como usted lo dice, contestó. Carol pronunciaba su nombre a la francesa, Terence. Ella estaba acostumbrada a que la llamaran al menos de 12 maneras distintas, incluso ella misma a veces lo decía de modo diferente. Le gustaba cómo le pronunciaba Carol y le gustaba ver sus labios diciendo. Un anhelo indefinido que antes solo había sentido de manera vagamente consciente. Se convertía en ese momento en un deseo reconocido, un deseo tan absurdo y embarazoso que Terry lo apartó de su mente. ¿Qué haces los domingos? Preguntó Carol. No lo sé, nada en especial. ¿Y usted? Últimamente nada. Si alguna vez te apetece venir a verme, serás bienvenida. Donde yo vivo, al menos hay un poco de campo. ¿Te gustaría venir este domingo? Estos los ojos grises la miraban fijamente y por primera vez Terry se atrevió a mirarlos. Vio que había en ellos cierto matiz de humor. ¿Y qué más? También curiosidad y desafío. Sí, contestó. Eres una chica extraña. ¿Por qué? Porque pareces caída del cielo, dijo Carol. Ok, parece que las cosas están avanzando en la historia. Ok, em, un contraste muy alto en los primeros capítulos, en el que no pasaba nada y ahorita ya empezamos a ver por qué es un libro clásico LGBT y por qué también es una película clásica LGBT. Por aquí comentan qué tal Floro. Bueno, capaz ese tipo de vocabulario se ha perdido en los tiempos actuales, pero es bonito leerlo. Seguimos con el capítulo 5. Nos quedan 2 capítulos más para leer el día de hoy. Richard la estaba esperando en la esquina, balanceándose alternativamente sobre los pies para soportar el frío. Aquella noche ella no tenía frío, se dio cuenta de repente, aunque la gente iba por la calle arrebujada con sus abrigos. Cogió el brazo de Richard y se le apretó afectuosamente. ¿Has entrado ya? Le preguntó. Llegaba 10 minutos tarde. Claro que no, te estaba esperando. Apretó sus fríos labios y su nariz contra la mejilla de ella. ¿Has tenido un día muy malo? No. La noche era muy oscura a pesar de las luces de Navidad. Miró la cara de Richard a la luz de una cerilla que él había encendido. La lisa superficie de su frente sobresalía por encima de sus ojos pequeños. Fuerte como la frente de una ballena, pensó Terence. Tan fuerte como para romper algo de un golpe. Su cara parecía esculpida en madera, lisa y sin adornos. Ella vio sus ojos abrirse como inesperados puntos de cielo azul en la oscuridad. ¿Estás de buen humor esta noche? Le sonrió él. ¿Quieres que demos una vuelta a la manzana? Dentro no se puede fumar. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. Echaron a andar. La galería quedaba justo al lado. Estaba en la primera planta de un gran edificio y se veía la hilera de ventanas iluminadas, cada una con una guirnalda de Navidad. Al día siguiente vería a Carol, pensó Terry. Al día siguiente a las 11 de la mañana. La vería solo 12 horas más tarde y a solo unas 10 manzanas de allí. Volvió a cogerle el brazo de Richard y de repente se sintió tímida, un poco más de celeste, por la 43, y vio la constelación de Orión extendiéndose en el cielo, entre los edificios. Solía mirarla desde las ventanas del colegio, también por la ventana de su primer apartamento neoyorquino. Sigo sin entender la relación que tiene con Richard, si son amigos o qué cosa. No, al menos a mí no me está quedando claro nada. Bueno, seguimos. Hoy he reservado los billetes, dijo Richard. El presidente Taylor sale el 7 de marzo. Ha ido con los billetes y creo que nos puede conseguir camarotes exteriores si le doy la lata. ¿El 7 de marzo? Advirtió que en su voz había cierta excitación, aunque ella no deseaba ir a Europa en absoluto. Quedan 2 meses y medio, dijo Richard, cogiéndole la mano. Si yo no pudiera ir, ¿podrías anular la reserva? Preguntó. Pensó que podría haberle dicho perfectamente que no quería ir, pero se habría puesto a discutir como hacía siempre que ella dudaba. Claro que sí, Terry, y se echó a reír. Richard balanceaba la mano de Terry mientras paseaban, como si fueran amantes, pensó Terry. Lo que ella sentía por Carol era casi amor, pero Carol era una mujer. No es que fuera una locura, era felicidad, una palabra tonta, pero ¿cómo era posible ser más feliz de lo que ella lo era ahora desde el jueves anterior? Me encantaría que compartiéramos uno, dijo Richard. ¿Compartir qué? Un camarote, exclamó Richard riéndose. Y Teresa se fijó en 2 personas que había en la acera, se volvían a mirar. ¿Por qué no vamos a tomar una copa para celebrarlo? Podemos ir a Mansfield, que está a la vuelta de la esquina. Es que aún no me apetece sentarme, un poco más tarde, dijo Teresa. Entraron en la galería y pagaron la mitad, porque llevaban pases de la Escuela de Bellas Artes de Richard.
como les cuento, ¿no? La galería se componía de una serie de salas de techos altos, lujosamente alfombradas, un ambiente de opulencia para los anuncios, dibujos, biografías e ilustraciones, o cualquier cosa que colgara de las paredes en apretada hilera. Richard estudió larga y detenidamente algunos cuadros, pero a Terry le parecieron un tanto deprimentes. ¿Has visto este?, le preguntó Richard, señalando un complicado dibujo de un empleado de la compañía de teléfonos reparando un cable. Terry lo había visto antes en alguna parte. Verlo aquella noche le causó cierta desazón. Sí, contestó. Estaba pensando en otra cosa. Si dejaba de escatimar y ahorrar para ir a Europa, lo que había sido una estupidez, porque de todos modos no iba a ir, se podría comprar un abrigo nuevo. Habría rebajas justo después de Navidad. El abrigo que tenía cruzado de pelo de camello, pero con él se sentía desaliñada. No siento demasiado respeto por la técnica, pequeña, le dijo Richard apretándole el brazo. Ella le hizo una mueca burlona y volvió a cogerse de él. De repente se sintió muy cercana, tan contenta y encariñada con él como la noche que le conociera en la fiesta de la calle Christopher, a la que la había llevado Frances Cotter. Richard se había emborrachado un poco, como nunca había vuelto a estar a hacer estando con ella, y le habló de libros, de política y de la gente de manera mucho más positiva de lo que era habitual en él. Se había pasado toda la noche hablando con ella, y a ella le había encantado él por su entusiasmo, sus ambiciones, sus gustos y sus manías, y también porque había sido su primera fiesta de verdad, y gracias a él había sido un éxito. No mires los cuadros, le dijo Richard. Es agotador. Cuando quieres lo dejamos. Cerca de la puerta se encontraron algunos conocidos de Richard, dos jóvenes, uno de ellos negro y una chica. Richard le presentó a Teres. Teres le pareció que no eran amigos íntimos de Richard, pero él se anunció que en marzo se irían a Europa. Todos parecían envidiarles. No sé por qué Richard le menciona a todo el mundo eso, porque en el primer capítulo sí igual pasó. No sé, claro. Fuera, la Quinta Avenida parecía vacía y expectante, como el decorado de una obra de teatro. Teres avanzó deprisa junto a Richard, con las manos en los bolsillos. Aquel día había perdido los guantes en algún sitio. Pensaba en su cita del día siguiente, a las 11 de la mañana. Se preguntó si a aquella misma hora de la noche estaría todavía Carol. ¿Qué haces mañana?, le preguntó Richard. ¿Mañana? Ya sabes, mi familia preguntaba si vendrías a comer con nosotros este domingo, ¿qué? Terry se acordó y dudó. Había visitado a los Semco 4 o 5 domingos. Hacían una gran comida a las 2, y luego el señor Semco, un hombre bajo y calvo, se empeñaba en bailar con ella polcas y música folclórica rusa. ¿Sabes que mamá te quiere hacer un vestido?, continuó Richard. Ya ha comprado la tela. Quiere tomarte las medidas. ¿Un vestido? Eso es mucho trabajo. Terry recordó las blusas de la señora Semco, blusas blancas laboriosamente bordadas. La señora Semco estaba orgullosa de sus aptitudes para la costura. Terry no quería aceptar que se esforzara tanto por ella. A ella le encanta, dijo Richard. Bueno, ¿en qué quedamos mañana? ¿Quieres venir hacia el mediodía? Creo que prefiero no caer ese domingo. No han hecho muchos planes, ¿verdad? No, contestó Richard decepcionado. ¿Quieres trabajar o hacer algo mañana? Sí, preferiría, contestó. No quería que Richard supiera lo de Carol ni que llegase a conocerla. Ok. ¿Ni siquiera que demos un paseo en coche a alguna parte? No, gracias, dijo Teresa. A Teresa no le gustaba que él siguiera reteniéndole la mano. La de Richard estaba húmeda y helada. ¿No cambiarás de opinión? No, dijo Teresa negando con la cabeza. Podría haberle dicho algo que suavizara las cosas, haberle dado alguna excusa, pero tampoco quería mentirle sobre aquel día más de lo que ya le había mentido. Lo oyó suspirar y luego avanzaron en silencio durante un rato. Mamá te quiere hacer un vestido blanco con ribetes de encaje. Está totalmente frustrada por el hecho de que Esther sea la única chica de la familia. Esther era la prima política de Richard y Teresa solo la había visto un par de veces. ¿Cómo está Esther? Como siempre. Esther separó sus dedos de los de Richard. Estaban caminando de la mano. Bueno, de pronto se sintió hambrienta. Se habría pasado una hora de la comida escribiendo una especie de carta a Carol que no había echado ni pensaba echar. Cogieron el autobús hacia el norte de la Tercera Avenida y luego fueron andando hasta casa de Teresa. A Teresa no le apetecía invitar a Richard a subir, pero le invitó igualmente. No, gracias, ya me marcho, dijo Richard. Puso un pie en el primer escalón. Estás muy rara esta noche, estás a kilómetros de aquí. No es verdad, dijo ella. Se sintió excesiva y le molestaba. Ahora estás lejísimo. Se nota enseguida que, ¿qué?, le interrumpió ella. No hemos llegado muy lejos, ¿verdad?, dijo repentinamente serio. Si ni siquiera quieres pasar un domingo conmigo, ¿cómo vamos a pasar meses juntos en Europa? Bueno, Richard, si quieres que cortemos todo esto, Terry, yo te quiero.
Se frotó el pelo con la palma de las manos exasperado. Creo que no quiero romper, pero volvió a interrumpirse. Ella sabía lo que él quería decirle, que ella no le daba casi nada en lo referente al afecto, pero no lo diría, que me confirmen si me escuchan. Creo que el micrófono se acabó su batería y ahora ya puse otro micrófono, pero necesito que me confirmen y hasta dónde escucharon. Oye, hasta dónde se escuchó? Justo, justo en las partes importantes estuvo esas cosas fallando. ¿Hasta dónde se escuchó? Justo estaba poniendo interesante el libro. Pero hasta dónde se escuchó? Alguien que me puede decir, por favor. Voy a estar más atenta a los micrófonos. Justo acabó la batería de uno, del que estaba usando, y pues ya.
Cuando topó su nariz con su mentón. ¿Qué? ¿En qué momento pasó eso? Ya me quedé más confundida. No sé dónde. ¿Dónde? A ver, voy leyendo los comentarios. ¿Qué tal Floro? Así como que está mi pareja. ¿Con Floro o con verdades? A ver, no sé, decídense. Ah, y ahora quiero saber hasta dónde escucharon, porque no sé. La página anterior, como si. O sea, a ver. ah, la- ¿Qué es lo último que conversaron entre Richard y Teres? Con verdades, obviamente. Ah, ya. Pero, muy bien. Aquí igual no estoy muy bien entendiendo la dinámica entre Richard y Carol, pero antes de hablar de eso quiero saber hasta dónde escucharon, porque, bueno, esto, no, ahorita, bueno, nuevamente haré como que el resumen. Aquí hubo una conversación tensísima entre Richard y Teres, eh, porque básicamente Richard quería invitarla el domingo, que Teres ya había acabado con Carol, para ir a la casa de su familia, porque su mamá quería hacerle un vestido y Teres estaba como un poco agobiada, creo, porque su mamá le iba a hacer un vestido, la mamá de Richard. Le dijo de que no, y luego Richard notó que ella estaba rara y le dijo como que, oye, estás como muy distante, inexpresiva, estás lejos, estás a kilómetros de aquí, ¿no? Por acá. Y ella dijo que no, y él le preguntó como, hemos llegado muy lejos, si no quieres pasar un domingo conmigo, ¿cómo vamos a pasar meses juntos en Europa? Entonces ahí Terry estaba como que ya, mira, si quieres cortar todo esto, y el chico le dijo, Richard le dijo como que no, que él la quiere, ¿no? Pero ahí hay como todo un conflicto, ¿no? Lo que entiendo es de que no son pareja y de que desde el inicio del libro nos dejan claro que Richard quiere estar con Terry y que Terry no quiere, que ya se lo ha dicho, pero que aún así mantienen una amistad media rara, diría, o bueno, una amistad muy cercana o un vínculo muy cercano sin ser pareja y sabiendo que Richard sí siente algo por ella, ¿no? Y por ahí más adelante eh, ella dice eso, ¿no? Esta parte era muy importante, la voy a leer nuevamente porque era muy importante para entender la historia, para entender todo el lado emocional que está viviendo Teres, ¿no? Y que podría denominar yo como su proceso de descubrimiento incluso. Pero bueno, vemos. Entonces, Richard le dice, no hemos llegado muy lejos, ¿verdad? Dijo él repentinamente serio. Si ni siquiera quieres pasar un domingo conmigo, ¿cómo vamos a pasar meses juntos en Europa? Bueno, Richard, si quieres que cortemos todo eso, y Richard responde, Terry, yo te quiero. Frotó el pelo con la palma de la mano exasperado. Claro que no quiero romper, pero volvió a interrumpirse. Ella sabía lo que él quería decirle, pero ella no le daba casi nada en lo referente al afecto. Pero no le diría, porque sabía que ella no estaba enamorada de él, y por lo tanto, ¿cómo iba a esperar afecto? El mero hecho de no estar enamorada de él la hacía sentirse culpable, por no aceptar nada de él, un regalo de cumpleaños, una invitación a comer con su familia, ni siquiera que él le dedicara su tiempo. Pero se apretó las puntas de los dedos con fuerza contra la baranda de piedra. De acuerdo, ya lo sé. No estoy enamorada de ti, dijo. No me refiero a eso, Terry, dijo Richard. A lo que ella respondió. Si quieres que lo dejemos del todo, ya sabes, que dejemos de vernos, pues muy bien, le dijo. Tampoco era la primera vez que se lo decía. Terry, ya sabes que preferiría estar contigo antes que con nadie en el mundo. Eso es lo malo. Bueno, si es tan malo, pero tú me quieres, Terry, ¿cómo me quieres? Si tú supieras, pensó ella. No te quiero, pero me gustas, le dijo. Esta noche, hace unos minutos, añadió bruscamente, tal como sonaba porque era verdad, me he sentido más cerca de ti que nunca. Rachel la miró un tanto incrédulo. ¿De verdad? Empezó a subir poco a poco los escalones sonriendo y se detuvo justo frente de ella. Entonces, ¿por qué no me dejas quedarme contigo esta noche, Terry? Solo déjame intentarlo, ¿quieres? Desde que dio el primer paso hacia ella, Terry se imaginó lo que Richard iba a proponerle. Se sintió avergonzada y triste. Sintió lástima por los dos, porque era totalmente imposible, y lo más embarazoso era que ella no lo deseaba. Siempre surgía aquel muro tremendo porque ella no quería ni siquiera intentarlo, y cada vez que él se lo pedía, todo se reducía a una sensación incómoda y desdichada. Recordó la primera noche que le había dejado quedarse y se estremeció.
Había sentido de todo menos placer, y en medio de la situación había preguntado, ¿así es como tiene que ser? ¿Cómo podía ser así, tan desagradable? Había pensado. Y Richard se había echado a reír tanto, tan fuerte y con tantas ganas que ella se había enfadado. La segunda vez quizás había sido quizás peor, probablemente porque Richard pensaba que ya no habría dificultades. Le dolía tanto que se le saltaban las lágrimas, y Richard le había pedido perdón, diciéndole que le hacía sentirse como un bruto. Ella había protestado y le había respondido que no lo era. Sabía muy bien que no lo era y que incluso resultaba angelical comparado con lo que habría hecho Angelo Rossi, por ejemplo, si ella hubiera accedido a acostarse con él aquella noche, cuando él le hizo la misma pregunta en aquellos mismos escalones. Terry, cariño, dijo Richard. No, dijo Terence, recuperando el habla al fin. Esa noche no puedo y tampoco podré ir contigo a Europa. Acabó con una horrible y desesperada franqueza. Los labios de Richard se abrieron con expresión atónita. Terence no soportaba mirar el ceño que se dibujaba en su frente. ¿Por qué no? Porque no puedo, dijo ella, y cada palabra era una agonía. Porque no puedo, porque no quiero acostarme contigo. Oh, Terry, se rió Richard. Siento habértelo preguntado. Olvídalo. ¿Quieres cariño? Y en Europa también. Terence miró a otra parte. Volvió a ver Orion, ladeada con un ángulo ligeramente distinto, y volvió a mirar a Richard. No puedo, pensó. A veces tengo que pensarlo porque tú también lo piensas. Le parecía como si estuviera pronunciando las palabras y las veía tan sólidas como bloques de madera flotando entre los dos, aunque no oía nada. Había pronunciado aquellas palabras una vez ante él, arriba, en su habitación, y otra vez en Prospect Park, sujetando el cordón de un cometa, pero él no había hecho caso. ¿Y qué podía hacer ahora? ¿Repetírselo? De todas maneras, ¿quieres subir un rato? Le preguntó, torturándose, tan avergonzada que no podía soportarlo. No, dijo Richard, con una risa suave que le avergonzó más aún por su tolerancia y comprensión. No, me marcho. Buenas noches, cariño, te quiero, Terry. Y con una última mirada hacia ella, se fue. Creo que esa última parte de esa conversación entre ellos dos fue como que muy intensa. No sé si leí las partes que no habían escuchado o no, pero bueno, ahorita ya vamos a empezar con el último capítulo que leeremos el día de hoy, que compartiremos luego el domingo en el Club Virtual de Lectura LGBT, que se realiza quincenalmente los domingos a las 10 de la mañana, hora Perú. Entonces, continuamos con el último capítulo. Terry salió y miró a su alrededor, pero las calles estaban vacías, como todas las mañanas de domingo. El viento se agitaba en torno a la alta esquina de cemento del edificio de Frankenberg, como furioso por no encontrar ni una sola figura humana que se lo pusiera. Solo ella, pensó Terry, y sonrió para sí. Podría haber pensado en un sitio más agradable donde quedar. El viento era como hielo contra sus dientes. Carol llevaba un cuarto de hora de retraso. Si no llegaba, ella seguiría esperándola durante todo el día y toda la noche. Una silueta emergió de la boca del metro, la figura presurosa y delgada como un palillo de una mujer con un largo abrigo negro bajo el cual sus pies se movían tan deprisa como si fueran cuatro y girasen en una rueda. Entonces Teresa se volvió y vio a Carol en un coche que se acercaba al bordillo de la acera. Teresa se acercó a ella. «Hola», exclamó Carol, y se inclinó para abrirle la puerta. «Hola, pensaba que no vendrías. Siento muchísimo llegar tarde. ¿Estás helada?» «No». Teresa entró y cerró la puerta. Dentro del coche la temperatura era cálida. Era un coche verde oscuro tapizado de piel verde oscura. Carol se dirigió despacio hacia el oeste. «¿Quieres que vayamos a mi casa del campo? ¿A dónde te gustaría ir?» «Me da igual», dijo Teresa. Veía las pecas de la nariz de Carol, su pelo corto y rubio, que a Teresa le sugería un frasco de perfume colocado a la luz. Estaba recogido hacia atrás con el pañuelo verde, y oro que le rodeaba la cabeza en forma de banda. «Vayamos a casa, es un sitio muy bonito». Se dirigieron a la parte alta de la ciudad. Era como cabalgar dentro de una montaña rodante, y que podía barrerlo todo a su paso. Pero que obedecía totalmente a Carol. «¿Te gusta conducir?», le preguntó Carol sin mirarla. Tenía un cigarrillo en la boca, apoyada en las suaves manos, suavemente sobre el volante, como si no significara nada para ella, como si estuviera sentado cómodamente en una silla cualquiera, fumando.
¿Por qué estás tan callada? Entraron en el túnel Lincoln. Una salvaje e inexplicable excitación invadió a Terence mientras miraba por la ventana. Deseó que el túnel se deslumbrara y las matara, que sus cuerpos se arrastraran juntos. De vez en cuando sentía la mirada de Carol posar sobre ella. ¿Has desayunado? No, contestó Terence. Supuso que estaría pálida. Había empezado a desayunar, pero se le había caído la botella de leche al fregadero y lo había dejado. Todo un poco de café, está ahí en el termo. Habría salido del túnel. Carol detuvo el coche en el arcén. Allí, dijo señalando hacia un termo que había en el asiento. Cogió el termo y echó en la taza un poco de café, marrón brillante y todavía humeante. Terence miró el café con gratitud. ¿De dónde es este café? ¿Simplemente quieres saber de dónde vienen las cosas? Sonrió Carol. El café era fuerte, un poco dulce, y le dio fuerzas. Cuando la taza estaba ya medio vacía, Carol puso el coche en marcha. Terence permanecía en silencio. ¿De qué iba a hablar? Del trébol dorado, de 4 hojas con el nombre y la dirección de Carol que prendía el llavero del salpicadero, de los puestos de árboles de Navidad que se alineaban junto en la carretera, del pájaro que volaba solo por un campo de aspecto espantoso, de aspecto pantanoso. No, solo quería decir las cosas que le había escrito en la carta que no había echado y eso era imposible. ¿Te gusta el campo? Le preguntó Carol mientras giraban por una carretera más estrecha. Acababan de pasar por un pueblecito. En este punto el camino trazaba una curva semicircular y se acercaba a una casa blanca de 2 plantas, con 2 alas proyectándose hacia los lados, como las arpas de un león echado. Había una esterilla metálica, un enorme buzón de latón muy brillante y un perro que ladraba sordamente a un lado de la casa, cerca del blanco garaje y oculto por los árboles. A Teresa le pareció que la casa olía a una especie. Empezaba con otro olor, un olor que tampoco era el perfume de Carol. La puerta se cerró tras ella con un ruido repetido y ligero. Teresa se volvió y vio a Carol mirándola desconcertada, con los labios entreabiertos por la sorpresa, y pensó que un segundo después Carol le preguntaría ¿qué estás haciendo aquí? Como si se lo hubiera olvidado o en realidad no quisiera llevarla a su casa. No hay nadie, excepto la doncella, que está bastante lejos, dijo Carol, como contestando una pregunta de Teresa. Es una casa muy bonita, dijo Teresa, y observó la sonrisa teñida de impaciencia de Carol. Quítate el abrigo. Carol se quitó el pañuelo que llevaba en la cabeza y se pasó la mano por el pelo. ¿Te gustaría desayunar algo? Es casi mediodía. No, gracias. Carol echó una mirada a la sala y otra vez su rostro se inundó de la misma expresión insatisfecha. Vamos arriba, es más cómodo. Terry siguió a Carol por la amplia escalera de madera y pasaron ante un cuadro que representaba a una niñita pintada al óleo, con el pelo rubio y una barbilla cuadrada como la de Carol. También pasaron junto a una ventana, en la que por un momento apareció un jardín con un sendero de forma en S y una fuente con una estatua verdosa, y luego desapareció. Arriba había un pequeño vestíbulo que daba 4 o 5 habitaciones. Carol se dirigió a una habitación alfombrada y tapizada de verde, y cogió un cigarrillo de una caja que había sobre una mesa. Miró a Terence mientras lo encendía. Terence no sabía qué decir o qué hacer, y sentía que Carol esperaba que hiciera o dijera algo, cualquier cosa. Observó la habitación, la alfombra verde oscuro y el banco largo forrado de almohadones que había frente a una pared. En el centro había una sobria mesa de madera que era un cuarto de juegos, pensó Terence, aunque parecía más bien un estudio por los libros, los discos y la ausencia de los libros. Es mi habitación favorita, dijo Carol, saliendo. Pero mi dormitorio está allí. Terence miró el interior de la habitación que había enfrente. Estaba tapizada de algodón, estampado de flores, y había una mesa sencilla de madera, que era como en la otra habitación. También había un sencillo espejo sobre un tocador. En todas partes la sensación era de luminosidad, aunque no entraba la luz del día. La cama era de matrimonio. Sobre la cómoda, al fondo de la habitación, había unos cepillos con el sello del ejército. Terence buscó en vano una foto de él. Había una foto de Carol en el vestidor, con una niñita rubia en brazos. Y en un marco de plata había una foto de una mujer de pelo oscuro y rizado que sonreía abiertamente.
Tienes una hija pequeña, ¿verdad? Preguntó Teresa. Carol abrió un panel de la pared del vestíbulo. Sí, contestó. ¿Quieres una Coca-Cola? Ah, su Coca-Cola. Ya. El zumbido de la nevera se hizo más intenso. En toda la casa no se oía otra cosa que los ruidos que ellas hacían. A Ted no le apetecía una bebida fría, pero cogió la botella y la llevó escalera abajo siguiendo a Carol y luego por la cocina, hasta llegar al jardín trasero que había visto desde la ventana. Más allá de la fuente había un montón de plantas, algunas de más de medio metro, agrupadas y envueltas en sacos de arpillera. A Terry le recordaron algo, pero no sabía qué. Carol tensó una cuerda que se había aflojado con el viento, agachada con la gruesa falda de lana y la rebeca azul. Su figura parecía sólida y fuerte, como su rostro, contrastando con sus finos tobillos. Durante unos minutos pareció olvidarse de Terence, paseando despacio por ahí, pisando con fuerza el suelo con sus mocasines, como si en aquel frío jardín sin flores se sintiera por fin a gusto. Era bastante desagradable estar allí sin abrigo, pero como Carol no parecía notarlo, Terence intentó imitarla. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Carol. ¿Quieres pasear, oír música? Estoy muy contenta, le dijo Terence. Pensó que Carol estaba preocupada por algo y que se arrepentía de haberles invitado desde la casa. Volvieron hacia la puerta que había al final del camino. ¿Te gusta tu trabajo?, le preguntó Carol en la cocina, aún con su aire ausente mientras miraba en el interior de la nevera. Sacó dos platos cubiertos con papel de estraza. No me importaría comer algo. ¿Y a ti? Travis había intentado hablarle de su trabajo en el Black Cat Theater. Eso era algo, confesó. Era lo único importante que podía contar de sí misma. Pero aquel no era el momento. Le contestó despacio, intentando parecer tan distante como ella, aunque notaba su propio embarazo al hablar. Embarazada, bueno. Supongo que es algo educacional. Aprendí a ser ladrona, mentirosa y poeta al mismo tiempo. Carlos recostó la cabeza en el respaldo de la silla para que le llegara la luz del sol. Le hubiera gustado decir que también había aprendido a amar. Antes de Carol no había querido a nadie, ni siquiera a la hermana Alicia. ¿Cómo te convertiste en poeta? Carol la miró. Supongo que siento demasiado de las cosas, le contestó Teresa muy consciente. ¿Y cómo te convertiste en ladrona? Carlos se chupó el pulgar y frunció el ceño. ¿No te apetece un poco de pudín de caramelo? No, gracias. Todavía no he robado, pero supongo que es fácil. Hay carteras por todas partes, solo hay que cogerlas. A uno le roban hasta la carne. Terry se rió. Una podría reírse de eso con Carol, una podría reírse de cualquier cosa con Carol. Bueno, aquí el chiste es de que en los capítulos anteriores sí le robaron carne a Terry, porque lo dejó en el trabajo y alguien se lo robó. Bueno, comieron pollo frío troceado, salsa de cangrejo, aceitunas verdes y crujiente apio blanco. Pero después de la comida, Carol la dejó y se fue al salón. Volvió con un vaso de whisky y le añadió agua del grifo. Teres la observaba. Luego, durante un largo momento, se miraron la una a la otra. Carol de pie en el umbral de la puerta y Terence en la mesa, mirando por encima del hombro sin comer. ¿Conoces a mucha gente así, desde el otro lado del mostrador? ¿No te importa hablar con cualquiera?, le dijo Carol con calma. Claro que sí, sonrió Terence. ¿Te vas a, ¿Te vas a comer con el primero que pasa? Los ojos de Carol centellaron. Podrías encontrarte con un secuestrador, le dijo. Le dio vueltas a la bebida en el vaso sin hielo y luego se lo bebió. Sus finas pulseras de plata tintineaban contra el cristal. Bueno, dime, ¿has conocido mucha gente así? No, dijo Terence. No mucho, solo 4, 3 o 4. Como a ti. Terence sostuvo firmemente su mirada. Carol la miró fijamente a su vez, como si exigiera otra palabra, otra frase de Terence. Luego dejó el vaso sobre la estufa y se dio la vuelta. ¿Sabes tocar el piano? Un poco. Ven y toca algo. Y cuando Terence esbozó una negativa, le dijo imperiosamente: no me importa cómo toques, simplemente toca algo. Terence tocó algo de Scarlatti, que había aprendido en el orfanato. Carol la escuchaba sentada en una silla que había al otro lado de la habitación, relajada e inmóvil, sin probar ni siquiera su segundo whisky, con agua. Terence tocó la sonata en do mayor, que era lenta y bastante sencilla, llena de octavas quebradas, pero le pareció súbitamente torpe y pretenciosa en las partes más vibrantes y se detuvo. De pronto era demasiado para ella. Sus manos en un teclado que sabía que Carol tocaba, Carol escuchándola con los ojos entornados, la casa de Carol envolviéndola y la música que la hacía abandonarse, sentirse indefensa, como un suspiro bajo las manos. ¿Estás cansada?, le preguntó Carol con calma. La pregunta no parecía referirse a aquel momento, sino a siempre. Sí.
Carlos se colocó detrás de ella y le puso las manos en los hombros. Teresa imaginó sus manos fuertes y flexibles con los delicados tendones marcándose mientras le presionaba los hombros. Pareció que pasaba mucho tiempo mientras sus manos se movían hacia su cuello y bajo su barbilla. Un tiempo tan inmensamente tumultuoso que empañaba el placer de sentir los dedos de Carol inclinándole la cabeza hacia atrás y besándola suavemente en el cimiento del pelo. Teresa apenas pudo sentir el beso. Ven conmigo, le dijo Carol. Volvió a subir la escalera con Carol. Al apoyarse en la baranda, se acordó súbitamente de la señora Robichek. No te vendría mal una siesta, dijo Carol, apartando la colcha floreada y la manta. Gracias, pero tampoco. Quítate los zapatos, dijo Carol suavemente, pero en un tono que exigía obediencia. Teres miró la cama. Apenas había dormido la noche anterior. Creo que no puedo dormir, aunque si me duermo, yo te despertaré media hora. Cuando se metió en la cama, Carol se echó la manta por encima. ¿Cuántos años tienes? Carol se sentó en el borde de la cama. Teres la miró, incapaz de soportar su mirada, pero resistiendo. No le hubiera importado morir estrangulada a manos de Carol, postrada y vulnerable, una intrusa en la cama de Carol. 19. Qué vieja parecía, más de 91. Carol frunció el ceño sonriendo levemente. Terry sintió que Carol pensaba algo con tanta intensidad que el aire que la separaba podría palparse. Luego Carol le deslizó las manos bajo los hombros e inclinó su cabeza hacia la garganta de Terry. Terry sintió que la tensión salía del cuerpo de Carol con un suspiro que le hacía arder el cuello, transportando el perfume del pelo de Carol. Eres una niña, le dijo, como un reproche. Le levantó la cabeza. ¿Quieres algo? Terry se acordó de lo que había pensado en el restaurante y apretó los dientes avergonzada. ¿Qué te gustaría? Le repitió Carol. Nada, gracias. Carol se levantó, se acercó al tocador y encendió un cigarrillo. Terry la contempló con los párpados entornados, preocupada por el desasosiego de Carol, aunque adoraba verla fumar. ¿Quieres que te traiga algo de beber? Terry sabía que quería decir agua, lo sabía por la ternura y el interés que había en su voz, como si fuera una niña enferma con fiebre. Creo que me gustaría un poco de leche caliente, dijo Terry. Un poco de leche caliente, la invitó. Levantó un ángulo de la boca sonriendo. Luego salió de la habitación. Terry se sumió en un limbo de ansiedad y ensoñación hasta que Carol reapareció con una taza blanca sobre un platillo, sosteniendo y el asa de la taza mientras cerraba la puerta con el pie. La he dejado hervir y le ha salido nata, dijo molesta. Lo siento. Pero a Terry le encantó porque se imaginó que eso le debía de pasar siempre. Se quedaba pensando en algo y la leche hervía. ¿Te gusta así, sin nada? Terry se sintió con la cabeza. Puf, dijo Carol, sentándose en el brazo de un sillón, y se quedó contemplándola. Teresa estaba apoyada en un codo. La leche estaba tan caliente que al principio apenas podía mojarse los labios. Luego los pequeños sorbos. Luego los pequeños sorbos se fueron extendiendo dentro de su boca, liberando una mezcla de sabores orgánicos. La leche le sabía a sangre y a huesos, a carne fresca, a pelo, insípida, harinosa, pero viva como un embrión creciente. Estaba ardiendo y Teresa se la bebió de un trago, como los personajes de los cuentos de hadas cuando beben las pociones que las transformará, o como los guerreros inocentes cuando beben la copa que les llevará a la muerte. Carol se acercó y cogió la taza. Y Teresa, soñolienta, se dio cuenta de que Carol le hacía tres preguntas. Una tenía que ver con la felicidad, otra con los almacenes y la última con el futuro. Teresa oyó a sí mismo contestar. Oyó su voz alzarse súbitamente en un balbuceo, como un resorte incontrolado, y se dio cuenta de que estaba bañada en lágrimas. Le estaba hablando a Carol de todo lo que temía y le disgustaba, de su soledad, de Richard y de sus peores desengaños, de sus padres. Su madre no había muerto, pero Teresa no había vuelto a verla desde que tenía 14 años. Carol le interrogaba y ella le contestaba. Aunque no quería hablar de su madre no era tan importante, no formaba parte de sus desengaños. Su padre sí, su padre era muy diferente. Había muerto cuando ella tenía 6 años. Era abogado, de ascendencia checoslovaca, y toda su vida había querido dedicarse a la pintura. Se había portado de manera muy distinta, había sido amable, comprensivo y jamás le había levantado la voz a su mujer, que le reprochaba que nunca hubiera sido un buen abogado ni un buen pintor. Él era muy fuerte, y aunque había muerto de neumonía, para Terence había sido su madre la que lo había matado. Terry preguntó y preguntó, y Terence le contó que su madre la había llevado al colegio de Montclair a los 8 años. Le habló de las pocas visitas que más tarde le hizo, porque siempre estaba viajando por el país. Su madre era pianista, no de primera fila, eso era imposible, pero siempre tenía trabajo porque era muy tenaz.
Cuando Teresa tenía 10 años, su madre se había vuelto a casar. Durante las vacaciones de Navidad se fue a casa de su madre, en Long Island, y ellos le pidieron que se quedase a vivir allí, pero también le dieron a entender que preferirían que se fuera. A Teresa no le gustó Nick, el marido de su madre, porque era exactamente igual que ella. Grande, de pelo oscuro, bochillona, gestos violentos y apasionados. Teresa estaba segura de que su matrimonio funcionaría a la perfección. Su madre incluso había vuelto a quedar embarazada, así que ya tendría 2 hijos. Después de pasar una semana con ellos, Teresa volvió al orfanato. Más tarde debió de haber 3 o 4 visitas más de su madre, que siempre llevaba un regalo, una blusa, un libro. En una ocasión le llevó un estuche de maquillaje, que a Teresa le horrorizó, porque le recordaban las quebradizas y pintadas pestañas de ella. Eran regalos que su madre le ofrecía tímidamente, como hipócritas ofrendas de paz. Una vez, su madre llevó al niñito, su hermanastro, y entonces Terry se dio cuenta de que ella había sido marginada. Su madre nunca había querido a su padre, había preferido dejarle a ella en el orfanato a los 8 años. Entonces, ¿por qué se molestaba en visitarla o en reclamar su atención? Ella hubiera sido más feliz sin tener padres, como la mitad de las niñas de la escuela. Por fin le dijo a su madre que prefería que no volviese a verla, y no volvió. Lo último que recordaba de su madre era una expresión resentida y avergonzada, la mirada esquiva de sus ojos castaños, una sonrisa crispada y el silencio. Luego había cumplido 15 años. Las hermanas se habían enterado de que su madre ya no le escribía y se habían puesto en contacto con ella pidiéndole que le escribiera. Así lo había hecho, pero Teres no le había contestado. Después llegó el momento de su graduación, a los 17 años, y la escuela le había pedido a la madre $200. Teres no quería aceptar dinero de su madre y pensaba que ella tampoco iba a dárselo. Pero la madre pagó y Teres acabó por aceptarlo. Siento habérmelo quedado, nunca le había contado esto a nadie, algún día se lo devolveré. ¡Qué tontería!, dijo Carol suavemente. Estaba sentada en el brazo del sillón, con la barbilla apoyada en la mano y los ojos finos en Teres, sonriendo. Aún eres una niña. Cuando olvides esa idea de devolverle el dinero, entonces serás adulta. Teres no contestó. ¿No crees que quizás un día querrás volver a verla, a lo mejor dentro de unos años? Teres negó con la cabeza. Sonrió, pero las lágrimas aún fluían de sus ojos. No quiero hablar más del tema. ¿Richard sabe todo esto?, le preguntó. No, eso solo sabe que mi madre vive. Pero ¿qué importa? No es eso lo que importa. Sentía que si lloraba lo suficiente podría liberarse de su soledad y su desengaño, como si pudieran salir con las propias lágrimas. Y se alegró de ver que Carol iba a dejarla sola. Carol estaba de pie junto al tocador, dándole la espalda. Carol yacía rígidamente en la cama, apoyada en el codo, agobiada por los sollozos contenidos. No volveré a llorar, dijo. Claro que volverás a llorar, contestó Carol, y una cerilla estalló al encenderse. Carol escogió otro pañuelo de la mesita de noche y se sonó. ¿Qué más hay en tu vida, aparte de Richard?, le preguntó Carol. Había oído de todos ellos. Había tenido a Lily y al señor y a la señora Anderson en la primera casa donde vivió al llegar a Nueva York, Francesco Terry Tim en la Pelican Press, Lois Babrica, una chica que también había estado interna en Montclair, y ahora, ¿quién le quedaba? Los Kelly, que vivían en el segundo piso de la casa de la señora Osborne, y Richard. El mes pasado, cuando me despidieron de aquel trabajo, me dio vergüenza, me fui. Se detuvo. ¿Te fuiste? ¿A dónde? No se lo dije a nadie, excepto a Richard. Simplemente desaparecí. Supongo que era mi manera de empezar una nueva vida. Pero sobre todo fue porque me daba vergüenza. No quería que nadie supiera dónde estaba. ¿Desapareciste?, sonrió Carol. Me gusta esa idea. Y qué suerte tienes de haber podido hacerlo. Eres libre, ¿te das cuenta? Carlos no respondió. No, contestó Carol por ella. No te das cuenta. Junto a Carol sobre el tocador, un reloj cuadrado y gris emitía un débil tic-tac. Y como tantas veces había hecho en los almacenes, Teres leyó la hora y le atribuyó un significado. Eran algo más de las 4:15, y de pronto temió haberse quedado allí echada demasiado tiempo. Temió que Carol esperase a alguien. Entonces sonó el teléfono, con un timbrazo largo y repentino, como el grito de una mujer histérica en el vestíbulo, y cada una de ellas volvió a sobresaltarse a la otra. Carol se levantó y se palmeó la mano 2 veces, con, con algo, como había hecho con los guantes en los almacenes. El teléfono volvió a sonar, y Teresa estaba segura de que Carol iba a tirar lo que tenía en la mano, que iba a arrojarlo contra la pared, pero se limitó a volverse.
Lo dejó suavemente allí encima y salió de la habitación. Teresa oyó la voz de Carol en el vestíbulo. No quería oír lo que decía. Se levantó y se puso la espalda y los zapatos. Entonces vio lo que Carol había tenido en la mano. Era un calzador de manera oscura. Cualquiera otro lo hubiera tirado, pensó Teresa. Entonces se le ocurrió una palabra que resumía su sentimiento respecto a Carol: orgullo. Oyó la voz de Carol repitiendo los mismos tonos y luego, al abrir la puerta para salir de la habitación, distinguió las palabras: no soy sola en casa, presentada como una barrera por tercera vez. Me parece una buena razón. No sé qué otra cosa iba a. ¿Y por qué no mañana, si tú? Y luego no oyó nada más hasta el primer paso de Carol por la escalera, y Teresa adivinó que fuera quien fuese el que estuviera hablando con ella, le había colgado el teléfono. ¿Quién se atrevía?, se preguntó Teresa. ¿Es mejor que me vaya?, preguntó Teresa. Carol la miró de la misma manera que cuando había entrado en la casa. No, al menos que quieras irte. Si quieres, luego daremos un paseo en coche. Sabía que Carol no quería darse otro paseo. Teresa empezó a hacer la cama. Deja la cama. Carol le estaba mirando desde el vestíbulo. Simplemente cierra la puerta. ¿Quién viene? Carol se volvió y se dirigió a la habitación. Mi marido, dijo Harger. Entonces sonó 2 veces el timbre de la puerta y al mismo tiempo se oyó golpear la alarma. Vaya puntualidad, murmuró Carol. Vamos abajo, Teresa. Teresa se sintió súbitamente asustada, no del hombre, sino del disgusto de Carol ante su llegada. Él estaba subiendo la escalera. Cuando vio a Teresa, disminuyó el paso y una débil sorpresa invadió su rostro. Luego miró a Carol. Harge, te presento a la señorita Belliver, dijo Carol. El señor Harge. ¿Cómo está usted?, dijo Teresa. No sé cómo se pronuncia esto. Harge solo miró un momento a Teresa, pero sus nerviosos ojos azules la inspeccionaron de la cabeza a los pies. Era un hombre de constitución recia y cara rubicunda. Tenía unas cejas más altas que las otras, una ceja más alta que la otra, enarcada en el centro en señal de alerta, como si una cicatriz se lo hubiera deformado. ¿Qué tal?, dijo, y luego se dirigió a Carol. Siento molestado. Solo quería coger un par de cosas. Pasó junto a ella y abrió una habitación que Teresa no había visto. Cosas para Rindy, añadió. ¿Los cuadros de la pared?, preguntó Carol. El hombre se mantuvo en silencio. Carol y Teresa bajaron la escalera. En la sala, Carol se sentó, pero Teresa se quedó en pie. Toca algo más si quieres, dijo Carol. Teresa negó con la cabeza. Toca algo, dijo Carol con firmeza. Teresa estaba asustada por la repentina y leve ira que había en sus ojos. No puedo, contestó, terca como una mula. Y Carol se serenó e incluso sonrió. Oyeron los rápidos pasos de Hart atravesando el vestíbulo y luego parándose y bajándose la escalera despacio. Teresa vio aparecer su oscura y arropada figura y luego su rojiza cabeza rubia. No encuentro la caja de acuarelas. Pensaba que estaba en mi habitación, dijo, en son de queja. Yo sé dónde está. Carol se levantó y se dirigió hacia la escalera. Supongo que querrás que le lleve algo de tu parte por Navidad, dijo su esposo. Gracias, ya se lo daré yo. Carol subió la escalera. Acaban de divorciarse, pensó Teresa. O bien se están divorciando. El esposo miró a Teresa. Estuvo a punto de ofrecerle un cigarrillo de su paquete, pero al final no lo hizo. Tenía una expresión intensa, una curiosa mezcla de ansiedad y aburrimiento. La piel que le rodeaba la boca era firme y gruesa, y parecía no tener labios. Encendió un cigarrillo. ¿Es usted de Nueva York?, le preguntó. Teresa percibió el desdén y la descortesía de la pregunta como una bofetada en la cara. Sí, de Nueva York, contestó. Él estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Carol bajó. Teresa se había endurecido para resistir sola con él durante aquellos minutos. Ahora se estremeció y se relajó. Y se dio cuenta de que él lo advertía. Gracias, dijo el esposo, cogiendo la caja de manos de Carol. Se dirigió hacia su gabardina, que Teresa había visto en el sofá, y la abrió, con los brazos extendidos como si luchara para tomar posesión de la casa. Adiós, le dijo. Se puso la gabardina mientras se dirigía a la puerta. ¿Amiga de Abby?, le preguntó Carol en un murmullo. Amiga mía, contestó Carol. ¿Cuándo vas a llevarle los regalos a Rindy? ¿Y qué pasa si no le regalo nada? Carol se detuvo en el porche, y Teresa le oyó vagamente decir algo sobre no hacer las cosas aún más desagradables. Luego escuchó. Ahora me voy a ver a Cynthia. ¿Puedo pasar por aquí a la vuelta? Será antes de las 8. ¿Para qué?, dijo Carol cansinamente.
Ahora me voy a ver a Cynthia. Ay, ya, perdón. Dijo Carol cansinamente, sobre todo si eres tan desagradable. Porque es algo que concierne a Rindy. Luego su voz bajó y se hizo inteligible. Un instante después, Carol entró sola y cerró la puerta. Se apoyó contra la puerta con las manos en la espalda y entonces oyó el coche alejándose. Carol debe de haber aceptado verla esa noche, pensó Terence. Me voy, dijo Terence. Carol no dijo nada. Se hizo un incómodo silencio entre las dos y Terence se sintió aún peor. Es mejor que me vaya, ¿verdad? Sí, lo siento lo de mi esposo. No suele ser tan mal educado. Había sido un error decirle que no estaba sola en casa. No importa. Carol arrugó la frente y dijo con dificultad: ¿Te importa si te acompaño al tren en vez de llevarte el coche hasta tu casa? No, contestó. No hubiera soportado que Carol la llevara en coche a su casa y que luego tuviera que volver sola en la oscuridad. En el coche siguieron en silencio. En cuanto Carol se detuvo en la estación, Terence abrió la puerta. Hay un tren dentro de 4 minutos, dijo Carol. ¿Volveré a verte? Espetó bruscamente Terence. Carol sonrió, con cierto reproche, mientras la ventanilla se cerraba entre las dos. Au revoir, le dijo. Claro que volvería a verla, pensó Terence. Qué absurda pregunta. El coche se alejó rápidamente y desapareció en la oscuridad. Terence empezó a desear que llegara el lunes para ir a los almacenes, porque tal vez Carol volviera el lunes. Pero no era posible. El martes era Nochebuena. Creo que podía llamar a Carol el martes, aunque solo fuese para desearle feliz Navidad. Pero en un solo momento dejó de ver al Carol en su mente, y le pareció que todo lo que veía lo veía a través de Carol. Las oscuras y lisas calles de Nueva York, aquella tarde, la mañana siguiente del trabajo, la botella de leche que había dejado caer y se había roto en el fregadero. Nada tenía importancia. Se echó en la cama y con un papel y un lápiz dibujó una línea y otra, cuidadosamente. Nacía un mundo ante ella, como un bosque radiante con miles de hojas trémulas. Y acabamos el capítulo 6, que es hasta donde leeremos el día de hoy. Tengo que admitir que en los primeros capítulos no les tenía mucha fe porque estaban como que muy lentos y como que no había nada LGBT, que se supone que sí era el libro, pero ya ahorita aún así pues sí reconozco que tenía sentido, ¿no? Para explicarnos un poco de toda la insatisfacción que sentía Teres en su vida actual y como todo, pues eso, la insatisfacción que sentía, ¿no? Como todo le desagradaba de su vida actual, el trabajo en el que estaba, de la gente que le rodeaba. Creo que para eso sirvió en los primeros capítulos, podemos como que en ese contexto, ahora ya conoció a Carol, que pues es, digamos, son los personajes principales de la historia, y vemos cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Veo, según mi parecer, como que este proceso de Teres de descubrirse realmente y de encontrarle sentido a lo que había sentido o dudado anteriormente, ¿no? Como las experiencias que tuvo con Richard, que ahí algo no le convencía, hasta que, pues, ahora se da cuenta de algunas cosas. Y bueno, ya finalizamos. Igual voy a subir esta grabación, pero no por aquí, sino que pueden unirse al enlace de mi biografía a el club de lectura, el club virtual de lectura LGBT, que nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana hora Perú. Este domingo es la primera reunión sobre este libro, que es hasta esta página. Y entonces al inscribirse en el formulario yo verifico los datos y les agrego al grupo de Instagram. Y es por Instagram donde les envío el enlace del Drive, el enlace de Google Meet para la reunión y el enlace de la grabación que subiré de lo que hemos leído el día de hoy y probablemente de la anterior vez. De todas formas, los en vivos de lectura van a ser siempre los lunes. Hoy fue como un excepcional porque no terminamos de el lunes anterior por algunas fallas técnicas que hubieron, pero ya cada lunes a las 10 de la noche hora Perú nos veremos por aquí para darle lectura a Carol todavía. Y bien, eso sería todo. Hasta luego.